Dicen que un ecosistema es fuerte, que la naturaleza se adapta, pero la verdad es que todo equilibrio es delicado y basta un cambio pequeño para romperlo todo. En un valle remoto rodeado de montañas, todo parecía funcionar como un reloj perfecto. Había lobos, ciervos, aves pequeñas, insectos, plantas, hongos y árboles centenarios que mantenían el ciclo de vida en constante movimiento. Los lobos regulaban a los ciervos. Los ciervos evitaban que la vegetación creciera sin control. Los insectos reciclaban restos orgánicos. Los hongos devolvían nutrientes a la tierra. Un equilibrio silencioso, pero perfectamente sincronizado, hasta que la gente del valle tomó una decisión que creyeron correcta al reducir la población de lobos para proteger al ganado. Parecía una solución lógica, parecía seguro, pero ese fue el error que rompió la primera pieza del sistema. Sin lobos, los ciervos se multiplicaron rápidamente, y aunque al principio eso parecía positivo, pronto comenzaron a devorar los brotes jóvenes, las plantas tiernas y los arbustos que mantenían el suelo sujeto. El bosque lentamente empezó a quedarse sin su base. Las raíces desaparecían. La tierra ya no tenía fuerza para sostenerse. Las lluvias arrastraron el suelo hacia el río, convirtiendo el agua limpia en un flujo turbio y pesado. Los peces no podían respirar. Las plantas acuáticas murieron. Las aves perdieron alimento, los hongos no encontraban madera joven para descomponer, y algo aún peor, los árboles nuevos dejaron de crecer. El bosque envejeció en silencio, sin reemplazo. No hubo una explosión, no hubo un desastre visible de un día para otro. El ecosistema colapsó exactamente como se apaga una vela despacio, sin ruido, sin que nadie lo note a tiempo. Pero la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, puede recuperar lo que le quitaron. Los habitantes del valle, al entender su error, pidieron ayuda a ecólogos y expertos. Decidieron arriesgarse y reintroducir a los lobos. Lo que ocurrió después fue sorprendente. Los lobos regresaron y en un solo ciclo de estaciones, el valle empezó a transformarse. Los ciervos comenzaron a moverse más, evitando destruir por completo un área específica. La vegetación renació, las raíces estabilizaron el suelo. El río recuperó su claridad, los insectos volvieron, las aves regresaron a anidar, y el bosque, por primera vez en años, volvió a respirar. Todo eso gracias al regreso de un solo elemento del ecosistema, el depredador. Esta historia demuestra algo crucial: un ecosistema no es fuerte ni débil. Es interdependiente, quita una pieza y las demás comienzan a temblar. Los bosques, los mares, los desiertos, incluso las ciudades, todos funcionan bajo el mismo principio. A nada existe solo. Todo tiene una función. Todo tiene un impacto. Dime, ¿qué crees que pasaría en tu región si un animal clave desapareciera de repente? Te leo en los comentarios.